Hare Krishna, devotos, Hare Krishna a todos. Hoy vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita. Así que, bueno, vamos a conectarnos. Hola, así se escucha, ¿no? A ver, Haribol. A ver, un momentito, vamos a compartir, ¿ya? A ver, un segundo. Ya. A ver, por favor, si los que se conecten me pueden confirmar por mensaje si se escucha bien. A ver. Voy a pedir igual que me confirmen si se escucha todo bien o no. Y quien está conectado, ¿me puede confirmar si se escucha bien? Claro, para poder iniciar. Ok. Vamos a iniciar con el mantra antes de cualquier lectura de algún libro sagrado. Así que voy a estar compartiendo esto. A ver. Se escucha bien, ¿no? Voy a iniciar con los mantras, igual por ahí si me pueden comentar si se escucha fuerte y claro para continuar con el desarrollo de la lectura. Om Anjanati Mirandasya Jananjana Salakaya Sakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Vistang Stapitan Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tatta Kanchanamo Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Tasma Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ok. Bueno, yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más humildes y respetuosas reverencias. A ver, nos hemos quedado en la lectura del texto, estamos en el capítulo 3
del Bhagavad Gita, el texto 16. Hoy nos toca a partir del texto 16, lo que alcance en esta hora de lectura. Vamos a leer la cantidad de textos que alcancemos. Como siempre, en el desarrollo de las lecturas, vamos a leer el mantra en sánscrito, luego vamos a dar el significado, la traducción y luego el significado. Ok, texto 16 y es Evam pravartitam charam nanuvartayati haya agrayuri yurindriyaramo moham parta sajivati. Traducción. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Significado por hace su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor condena aquí la filosofía de la concupiscencia o de trabajar muy duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para aquellos que quieren disfrutar de este mundo material, el mencionado ciclo de ejecución de yajñas es absolutamente necesario. Aquel que no sigue esas regulaciones lleva una vida muy arriesgada, condenándose cada vez más. Por ley de la naturaleza, esta forma humana de vida está hecha especialmente para la autorrealización, de cualquiera de las tres maneras, es decir, karma yoga, jnana yoga y bhakti yoga. Los trascendentalistas que están por encima del vicio y la virtud no tienen que seguir rígidamente las celebraciones de los yajñas prescritos, ¿no? Pero es menester de aquellos que están dedicados a la complacencia de los sentidos, se purifiquen mediante el ciclo de ejecuciones de yajna anteriormente mencionados. Hay diferentes clases de actividades. Aquellos que no están conscientes de Krishna están sin duda inmersos en el estado de conciencia sensual. Por ende, es necesario que ejecuten trabajos o trabajo piadoso. El sistema de yajna está hecho de modo tal que las personas con conciencia sensual pueden satisfacer sus deseos sin quedar encerradas en la reacción del trabajo de complacencia sensual. La prosperidad del mundo no depende de nuestros propios esfuerzos, sino del plan de fondo del Señor Supremo, que es llevado a cabo directamente por los semidioses. De manera que los yajñas apuntan directamente a los sentidos, en particular que se menciona en los Vedas, indirectamente constituyen la práctica de conciencia de Krishna. Porque cuando uno llega a dominar las
celebración del yajna, es seguro que se vuelve consciente de Krishna. Pero si mediante la ejecución de yajnas uno no se vuelve consciente de Krishna, esos principios se consideran únicamente códigos morales. Uno no debe entonces limitar su proceso y llevarlo únicamente hasta el punto de los códigos morales, sino que debe trascender estos para llegar al estado de conciencia de Krishna. Bueno, en este texto, ¿qué nos quieren decir, no? Que acá, bueno, Krishna, o bueno, en este caso, esta escritura védica, nos quiere decir que mediante la práctica de yajnas, o sea, de los tres diferentes tipos de yajna, uno puede llegar a desarrollar más nuestra conciencia hacia Krishna, ¿no? Y estos tres tipos de yajna es karma yoga, jnana yoga y bhakti yoga, ¿no? De acuerdo a la modalidad en la que uno se pueda encontrar también, puede realizar cualquiera de estos tres yajnas. Entonces, acá indica que cuando uno de alguna forma este yajna no lo hace, o sea, no te vuelve al final consciente de Krishna, simplemente se vuelve un código moral, o sea, estás siguiendo ciertas regulaciones y principios por un código moral, pero no para llegar al camino hacia el desarrollo de conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, siempre todo lo que hagamos tiene que ser destinado, focalizado, ¿no? Dirigido hacia la conciencia de Krishna. Entonces, aquí vamos a continuar ahora con el texto 17. Son textos cortos, entonces igual podemos hacer un comentario acerca de lo que dice el texto, ¿no? Y si no hay mucho que agregar porque el texto es muy claro, vamos a continuar con los otros textos. Texto 17. Yastuat maratirevasyat atmatriptaschamana Atmanivedacha santushta tasya karyam navidyate. Traducción. Pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Significado por Ase de su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Antes de decir el significado, recuerden que si tienen alguna pregunta, duda o comentario, pueden dejarlo aquí en los comentarios de este video, de este live, y va a ser contestado en el desarrollo de las clases de Bhagavad Gita. Se van a contestar las preguntas, dudas que puedan tener y dejarlas en este video. Prosigamos con el significado. Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. Debido a su estado de conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpia instantáneamente.
efecto de este equivalente al de muchísimos miles de ejecuciones de yagnas. Mediante esa limpieza de conciencia, uno llega a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con el Supremo. Su deber queda así autoiluminado por la gracia del Señor. Y, en consecuencia, se dejan de tener obligaciones para con los mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna deja de estar interesada en las actividades materiales y deja de sentir placer en cuestiones materiales tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. Bueno, un comentario para este texto. En este caso es cuando uno llega al desarrollo del yajna, realmente uno pues deja de tener deberes que ejecutar en este mundo material, ¿no? Entonces, simplemente cuando uno llega a entender que el servicio a Krishna y nuestra mente se centra en concientizarnos, en desarrollar pues nuestra espiritualidad hacia Krishna, pues empezamos a dejar de sentir algún tipo de obligación en cuestiones materiales, ¿no? Y o sea, ya los deseos materiales que tenemos a veces diariamente ya dejan de ser la fuente principal de nuestras preocupaciones, ansiedades o pensamientos, ¿no? Dentro de nuestra mente. Entonces, así pasamos a hacer o tener un deber, ¿no? De ser conscientes de Krishna siempre. Ok, continuemos con el texto 18. Naivatasya krite narto narteneha kaschana nachasya sarvabhuteshu kasyat artavyaparshaya. Traducción. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un hombre autorrealizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de las actividades conscientes de Krishna. Y el proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como se explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre, ni semidios. Todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con sus obligaciones. En este caso dice, cuando un hombre realmente alcanza la autorrealización,
En este caso, está cumpliendo, o sea, ya no tiene obligación alguna de cumplir con su deber prescrito, porque ya, o sea, ya lo está cumpliendo al haber llegado a la autorrealización. Entonces, en este caso, bueno, solo lo que sí implicaría alguna actividad o deber que le competa es todo lo relacionado a Krishna, ¿no? Pero bajo todo lo demás, ya no está obligado a desempeñar ningún deber porque ya alcanzó la autorrealización. Entonces, mientras no alcancemos la autorrealización, sí estamos obligados como Vaishnavas a desempeñar nuestro deber prescrito. ¿Qué es nuestro deber prescrito? Cantar nuestras rondas, hacer un sadhana, practicar el bhakti yoga, cantar la yapa, leer los libros, ¿no? Las escrituras védicas, cantar los santos nombres del Señor, hacer kirtan, predicar haciendo sankirtan, que es la distribución de libros, en fin. Son muchos deberes prescritos que nos van a empezar a hacer o acercar hacia la autorrealización. Pero cuando ya la alcanzamos, ya no tenemos obligación de desempeñar estos deberes prescritos. Ok, texto 19. Tasmadas satatam karyam karma samachara asakto ya charam karma paramatnoti purushaha. Por lo tanto, traducción, por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al Supremo. Significado por A.C. Subhinagracia Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. El Supremo es, para los devotos, la personalidad de Dios y para el impersonalista, la liberación. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna bajo la guía de vida y sin apego al resultado del trabajo es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado
A ver, ahora sí. Ok. Se me apagó el micro, entonces ahorita estamos cambiando. Ok. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, ¿no? Parece que ya. Ok. Bueno, voy a repetir mi comentario por si no se escuchó bien. Bueno, en este caso, como decía Arjuna, en la batalla de Kurukshetra, él tenía sus propios deseos y pensamientos, que era no pelear contra sus familiares, porque él era un hombre, trataba de ser un hombre no violento, compasivo con sus familiares. Ok, me están diciendo que no sé, que vuelva a leer el texto. Ya voy a volver a leerlo porque parece que no se escuchó todo el texto. Entonces vamos a leer, estamos en el texto 19. Ya lo vamos a volver a leer. Tasmad dashak tasatatam karyam karma samaracha ashaktohi. Sí. Ashakto hi acharam karma paramapnoti purushaha. Por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al Supremo. Ok, vamos a leer el significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estoy repitiendo el texto que leí porque se apagó el micro y no se escuchaba, entonces estoy repitiendo el texto 17. Significado. El Supremo es para los devotos la personalidad de Dios y para el impersonalista la liberación. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna bajo la guía de vida y sin apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado, recomendada por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Los rituales védicos, tales como los sacrificios prescritos, se realizarán para la purificación de las actividades impías que se hacen en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está apegada a un resultado, sino que actúa únicamente en el nombre de Krishna. Ella se dedica a toda clase de actividades, pero está completamente desapegada. Bueno, aquí el comentario es el claro ejemplo que ponen de Arjuna en la batalla, ¿no? Arjuna en la batalla, bajo sus deseos personales, él no quería pelear. Y no quería pelear, ¿por qué? Porque él actuaba con compasión, ¿no? Y siempre ha querido ser una persona no violenta. Entonces, no quería enfrentarse en una batalla o tener que matar a sus familiares, primos, abuelos, tíos, etcétera, quienes estaban en el bando contrario. Entonces, pero
Krishna le pidió a Arjuna que peleara porque era su deber, lo tenía que hacer. Entonces Arjuna decide dejar de lado sus propios deseos personales por hacer lo que Krishna deseaba que él haga, que era seguir su deber, que era pelear en la batalla. Entonces, esto indica claramente el no tener apego al resultado. Entonces, finalmente, él se desapegó de su deseo personal que tenía de no pelear contra su familia por hacer y ejecutar los deseos de Krishna. Entonces, al final dijo, bueno, lo que resulte de esto ya no voy a dejar que sea lo que tenga que ser. Voy a simplemente hacer los deseos de Krishna y ya no voy a pensar en el resultado, porque cuando él empezaba a pensar en el resultado de la batalla, él lógicamente pensaba en que tenía que herir y matar a sus familiares, pero simplemente dejó que esos deseos se vayan, ya no lo invadan y simplemente se centre en hacer lo que Krishna le estaba pidiendo, que era su deseo, que él pelee. Entonces, aquí, esto es lo que recomienda la Suprema Personalidad de Dios, que es actuar sin apego al resultado. Entonces, nosotros que realizamos actividades para ir avanzando espiritualmente, tenemos que hacer nuestras actividades también sin apego al resultado. O sea, si yo canto mis rondas, las tengo que cantar porque es mi deber, pero no voy a pensar en que voy a cantar, ya tengo que cantar 16 rondas, pero voy a cantar 25 rondas porque yo quiero que este proyecto me salga, ¿no? O sea, no sabemos que en realidad todas las actividades piadosas o buenas que realicemos nos van a empezar a llevar más hacia Krishna, o sea, nos va a beneficiar, pero de forma espiritual. Entonces, tampoco es que vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades como deberes que tenemos como Vaishnavas, para decir, sí, yo me quiero liberar y ya me quiero ir de este mundo en esta vida. Es definitivamente la meta, pero todo servicio y actividad espiritual que hagamos tiene que ser sin esperar o sin apegarse demasiado al resultado de esta actividad que realicemos. Ok, continuemos con el texto 20. Karmanaiva hi samsiddhim astitayana kadayaha lokasangahamevapi sampasya kartumarashi. Traducción. Los reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los reyes tales como Janaka eran todos almas autorrealizadas. En consecuencia, no estaban obligados a ejecutar los deberes que se prescriben en los Vedas. Sin embargo, ellos realizaban todas las actividades prescritas, tan solo para darle el ejemplo a la gente en general. Janaka era el padre de Sita y suegro del señor Sri Rama.
Como él era un gran devoto del Señor, estaba en una posición trascendental, pero debido a que era el rey de Mitila, una subdivisión de la provincia de Bihar en la India, tenía que enseñarles a sus súbditos a ejecutar los deberes prescritos. Tanto el Señor Krishna como Arjuna, el amigo eterno del Señor, no tenían necesidad de pelear en la batalla de Kurukshetra, pero lo hicieron para enseñarle a la gente en general que la violencia también es necesaria en una situación en la que los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kurukshetra, incluso la suprema personalidad de Dios hizo todo lo posible para evitar la guerra. Pero el otro bando estaba decidido a pelear. De modo que, ante una causa tan justa como esa, es necesario pelear. No tengan ningún interés en el mundo, no obstante, trabaja para enseñarle a la gente a vivir y a actuar. Personas experimentadas en el cultivo de conciencia de Krishna pueden actuar de modo tal que otros la sigan, y ello se explica en el verso siguiente. Este texto es muy interesante porque aquí justamente nos indica, ¿no?, que hay muchos, en este caso, muchos devotos de Krishna avanzados, y como tales devotos avanzados ya llegaron a la autorrealización, entonces no tienen ninguna obligación de realizar sus deberes prescritos según los Vedas, pero lo hacen para dar el ejemplo, lo hacen para enseñarles a la gente común y en general qué es lo que deben hacer para seguir el sendero o el camino de conciencia de Krishna, ¿no? De cómo llegar hacia Krishna, cómo cada vez estar más cerca a Krishna. Entonces lo hacen a modo de un ejemplo, ¿no? Y en este caso, sobre la batalla de Kurukshetra, indica también que Krishna y Arjuna no tenían ninguna necesidad de pelear, ¿no? Pero lo hacen para cumplir con un deber, pero para dar un ejemplo, o sea, una lección. ¿Por qué? Porque antes de que se produzca la batalla, sí pasó, o sea, se trató de, por así, llegar a un acuerdo y tratar de conciliar de manera pacífica el hecho de que la batalla de Kurukshetra no se dé, porque en este caso los Pándavas estaban exigiendo ni siquiera todo el reino, que era lo que les correspondía, como herederos legítimos de la corona de su padre Pandu. Pero, ok, ellos no estaban pidiendo de regreso lo que les correspondía, sino simplemente estaban pidiendo que en este caso sus primos, los Kurus, compartan una parte pequeña de ese reino para que ellos puedan vivir ahí, puedan dirigir, puedan tener a su comunidad, a su pueblo, ¿no? Pero los Kurus, en este caso, Duryodhan, que era bueno, en este caso el hermano mayor en los Kurus, no quería ceder, pero ni siquiera un milímetro de tierra para los Pándavas. Él se quería quedar con todo. Entonces, al ver que no había un resultado en tratar de conciliar de manera pacífica y evitar la batalla, evitar muertes, evitar sufrimiento, no importó, no les importó y siguieron insistiendo en que si querían pelear, que peleen. Entonces,
al final Krishna y Arjuna tuvieron que ejecutar su deber, pero para dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que en vista de que no había una conciliación, lo que seguía era pelear y hacer justicia, ¿no? Entonces, en este caso, los Pándavas, ¿no? Que les correspondía el reino. Entonces, bueno, esta es la lógica, ¿no? En este texto. Continuemos con el texto 21. Yadyada charatishrestas tata deve taroyanaha shayat pramanam kurute lokastada nuvarshate. Traducción. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre. Sea cual fuera la acción que éste ejecute y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente, incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del sastra, la escritura, ¿no? Para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Samhita y otras similares, se consideran los libros modelo que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos sastras modelo. Aquel que desea perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre o al maestro de escuela se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelos y códigos morales y espirituales. Bueno, en este caso, en este texto, justamente nos están hablando de la forma de predicar con el ejemplo. En este caso, para poder enseñarle como la sociedad de alguna forma, la mente está un poco limitada en algunos aspectos, necesitamos que alguien nos enseñe el camino a través del ejemplo para poder nosotros replicar y hacer lo mismo. Entonces, por ello es que en este caso los acharyas o maestros espirituales
son quienes nos van a guiar hacia el camino de conciencia de Krishna. En este caso, ¿por qué? Porque los maestros espirituales nos enseñan con su ejemplo en todo momento qué es lo que debemos hacer, cómo debe actuar un devoto de Krishna, ¿no? Debe ser compasivo, debe ser humilde, debe ser letrado, debe ser limpio. Entonces, nos enseña en la práctica con su ejemplo. Entonces, de esa manera, todos nosotros empezamos a realizar estas actividades porque queremos seguir a nuestros maestros, queremos llegar a poder ser al menos una pequeña partecita de lo que ellos están logrando, ¿no? Entonces, es la forma en la que nos vienen a enseñar cómo se debe ejecutar estas actividades o deberes prescritos para poder llegar a la autorrealización. Ok, continuemos con el último texto porque ya va a ser la hora, el texto 22 y ahí nos vamos a quedar. Name partasti kartavyaham trishu lokeshu kinchana nanavaptamavyam varta eva charakarmani. Traducción: oh hijo de Prita, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Significado por Hacer Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Si la Suprema Personalidad de Dios se lo describe en las escrituras védicas de la siguiente manera. Tamiswaranam paranam. Es Tamiswaranam paranam maheswaram tam devatanam paranam chadait patam patim patinim paramam parastat vidanam devam bhuvaneshmidyam natasya karyam karanam chavidyate natat samas chavyadikascha drisyate parasya sarti vivi daiva shruyate swabhaviki jnana balakriyacha. El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores y es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. El Señor Supremo es el único que les delega a todas las entidades algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A él también lo veneran todos los semidioses. A él es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente, él es trascendental a todas las clases de líderes y controladores materiales. Y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que él,
y Él es la causa suprema de todas las causas. Él no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro de ellos. Por lo tanto, no hay nadie que sea más grande que él, ni igual a él. Él tiene múltiples potencias y por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente como una secuencia natural. Es Shveteshvatara Upanishad 6.7 y 8. Como en la personalidad de Dios todo se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno de la suprema personalidad que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado, pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios, ciertamente que no tiene ningún deber, y sin embargo el Señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los kshatriyas, porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Bueno, en este caso nos indica claramente que la suprema personalidad de Dios es el todo absoluto. O sea, Él lo es todo. Y en este caso, pues como lo es todo, no tiene ningún deber en ninguno de los tres sistemas, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar que en realidad Krishna es el Todopoderoso. Entonces, mientras nosotros nos encarguemos de poder complacer sus deseos, entonces realmente vamos a estar protegidos, ¿no? En este caso ponen el claro ejemplo de Krishna y Arjuna en la batalla. O sea, ellos no tenían ningún deber, ninguna obligación, ninguna necesidad de participar en la batalla de Kurukshetra, pero lo hicieron ¿para qué? Para proteger a todos aquellos que estaban afligidos, ¿no? Entonces, claramente aquí nos indica, ¿no? Que el camino de la autorrealización es poder llegar a no tener ninguna obligación de cumplir un deber prescrito, sino de actuar más bien a modo de ejemplo para que aquellos que son considerados como líderes y que tengan definitivamente personas que sigan su ejemplo puedan enseñarles de forma correcta, siendo también letrados, capaces de transmitir lo que dicen las escrituras védicas mediante las acciones a ejecutar en este mundo, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir este texto, ¿no? Entonces, bueno, devotos, ya siendo las 8:04, nos vamos a quedar aquí. Hemos leído hasta el texto 22 del capítulo 3 del Bhagavad Gita.
Entonces, muchas gracias a todos los que pudieron conectarse a la lectura. Recuerden que este es el libro, el Bhagavad Gita. Lo estamos leyendo desde el inicio. Ya llevamos varias lecturas, varios días leyéndolo. Entonces, pero pueden adquirir para todos aquellos personas nuevas que se estén conectando, pueden adquirir el Bhagavad Gita en el Templo de Miraflores. Ahí pueden obtener la versión Pocket, que es esta, o la versión más grande, para que puedan seguirnos las lecturas y que puedan tener sus preguntas, sus consultas. Les recuerdo que cualquier duda, pregunta o consulta que tengan las pueden realizar aquí en el video, en los comentarios, y estas preguntas o dudas van a estar siendo absueltas el día de mañana, el día de mañana que hay clase de Bhagavad Gita. Entonces, muchas gracias a todos los que se han dado el espacio y el tiempo de poder hacer esta lectura juntos y podernos automotivar a seguir cultivando nuestro conocimiento a través de las escrituras. Muchas gracias a todos los devotos Hare Krishna. Me despido. Haribol.